Buenas tardes. Me cabe el muy grato honor de participar, y quiero agradecer a don Miguel Ángel Ladero Quesada la invitación a formar parte de este ciclo de Fernando el Católico a Carlos V, con esta penúltima conferencia dedicada, como el título señala, el primer renacimiento en España. Un título que evidentemente puede chocar con la imagen que yo he incorporado como primera del PowerPoint que acompañará mi discurso, y en el cual, evidentemente, aun siendo una pintura de Juan de Borgoña, por lo tanto, de un artista que conocemos exclusivamente por su toponímico y no por un gentilicio, y no sabemos qué gentilicio, pero que sí es cierto, y debiera serlo, era un pintor que procedía originariamente de Borgoña, que nos adentra en una iglesia claramente gótica, pues podríamos preguntarnos qué tiene que ver esto con el mundo del Renacimiento, a los cuales a todos nosotros nos viene a la memoria visual imágenes procedentes de Italia o de la recuperación del mundo antiguo, de esa nueva antigüedad de la que Francisco de Holanda habló desde Italia y la península ibérica, en este caso Portugal, en los años centrales del siglo XVI. Y más si ponemos en relación la tipología de la imagen de la sala capitular de la Catedral de Toledo, un encargo tardío del cardenal Cisneros y, por lo tanto, pintado a lo largo de la segunda década del siglo XVI, y se evidencia que la dependencia tipológica del fresco enorme de Juan de Borgoña encuentra sus antecedentes en un pintor que inaugura la Ars Nova de la pintura septentrional, como es Jan van Eyck, o de un seguidor como Roger van der Weyden. Y, por lo tanto, nos situaríamos en otro ambiente completamente distinto, de una modernidad similar a la que pudiera representar un Masaccio, un Donatello o una Brunelleschi en el mundo florentino o el mundo italiano. Es decir, que cuando hablamos de Renacimiento, a nosotros nos viene a la imaginación toda una serie de imágenes, pero cuando tenemos que aplicarlo a lo que sería ese primer Renacimiento español, que yo sitúo convencionalmente, si queremos, o intentaré justificarlo, a lo largo de un periodo de 45 años, por lo tanto 3 generaciones, si queremos, entre 1472 y la muerte, 1517, de Cisneros, o la aparición de Carlos V y su elección como emperador, encontraríamos dificultades si se lo planteáramos. Vamos a hablar de Renacimiento, que es el arte que se está haciendo, o una parte del arte que se está haciendo en la España de fines del siglo XV y de comienzos del siglo XVI. A los propios protagonistas no hubieran entendido nada en absoluto. Y ese es uno de los problemas que yo quiero que manejemos aquí esta tarde. Situémonos en la provincia de Guadalajara, en el palacio que ahora veremos de Cogolludo, por lo tanto diríamos en el recién estrenado ducado de Medinaceli, en el palacio que realiza don Luis de la Cerda, y por lo tanto un personaje que se inserta, diríamos, desde un punto de vista familiar, de grupo, como consuegro del gran cardenal de España, Pedro González de Mendoza, como suegro del marqués de Cenete, que será uno de los protagonistas con los cuales nos adentraremos en estos años del arte español. ¿Qué es lo que tenemos delante, salido directamente de la Alcarria? Pues tenemos una chimenea que en su época se decía a la francesa, para distinguirla de las chimeneas a la castellana. Y es a la francesa porque el hogar lo tiene dentro del muro y no fuera del muro, protegido por una campana. En segundo lugar, tenemos una técnica, y por lo tanto hasta este punto una maestría, una técnica de yesería, cortada a cuchillo y en la cual se ha empleado evidentemente unas plantillas, y que si analizamos
los elementos formales que aparecen, pues lo que tenemos es evidentemente unas tracerías de carácter geométrico de una tradición que hoy llamaríamos mudéjar y en su momento se denominaba morisco o castellano, y luego volveremos a ese tema, y después alrededor de las armas del duque de Medinaceli, sostenidas por dos serafines, evidentemente bíblicos, testamentarios, jerosolomitanos, una gran laurea que nos muestra toda una serie de motivos de carácter vegetal que no son exclusivamente lo que correspondería a nuestra idea de una laurea formada no solamente por una corona triunfal, que se colocaba evidentemente a los poetas laureados, pero sobre todo a los militares triunfantes que entraban a través de los arcos de triunfo en la antigua Roma, sino que aparecen toda una serie de motivos que no corresponden con el laurel de esa corona. Podemos encontrar en la parte de la izquierda toda una serie de vides, y aquí podemos encontrar más que una hoja de acanto, básicamente lo que sería una cardina de tradición fundamentalmente gótica. Por lo tanto, tenemos lo que sería una especie de eclecticismo vegetal que va a continuarse, diríamos, y eclecticismo de denominaciones de origen, fundamentalmente topográficas, fundamentalmente geográficas, de un palacio cuya fachada evidentemente nos remite a modelos italianos, pero que, por otro lado, la sala grande, la sala dorada, lo que tendría que recordarnos y estar construidas con una gran construcción de un alfarje de tradición musulmana. He traído aquí lo que serían las ruinas del palacio más próximo en cronología e importancia de la provincia de Guadalajara, que es evidentemente el de los duques del Infantado en la propia Guadalajara. Y estas decoraciones del pavimento del palacio, recientemente reencontradas en las más recientes excavaciones del patio, en la cual se nos muestra también, diríamos, una procedencia de la mano de obra y de la técnica constructiva absolutamente dispar con respecto a lo que serían unos modelos italianos o antiguos. Tanto en las fotos antiguas como en las fotos contemporáneas, lo que encontramos es un mixto absoluto entre que la fachada está aparentemente bien declinada con un aparejo almohadillado que respondería a los modelos florentinos de mediados del siglo XV, pero al mismo tiempo la portada que da desde la sala rica dorada al patio, lo que tiene es una construcción absolutamente decorativa basada en las cardinas, basada en la morfología de un mundo absolutamente gótico. E incluso si pensamos en la portada, que parece hasta cierto punto algo postizo y forzado, la declinación lingüística nada tiene que ver con lo que sería un buen conocimiento de la lengua ni renacentista italiana ni antigua, sino casi como si fuera una traducción palabra por palabra, y eso es uno de los sistemas de traducción, el otro es el de por sentido, que eran utilizados en la época para traducir de un lenguaje a otro, de lo que sería una lengua antigua, florentina, toscana, a una lengua declinada en Castilla. Aquí tenemos algunos detalles de la pulsión, si queremos incluso por la vegetación, que nos va a llevar incluso, diríamos, a geografías muy dispares, desde la cardina con la flor del cardo, que aparece en la parte superior, a las cardinas inferiores, al laurel, tanto de la chimenea francesa como de la gran laura de la entrada. Pero también en la portada aparecen otras geografías a través del mundo de la vegetación. Es evidente que la gran palmeta que remata el arco central de la fachada nada tiene que ver con la vegetación del mundo alcarreño, sino que procede de una planta absolutamente nueva, como es el maíz,
y tiene una justificación en tanto que don Luis de la Cerda había mantenido una relación muy específica de protección a Cristóbal Colón y en este punto va a ser uno de los primeros que dé noticia del regreso de Colón del primer viaje al propio consuegro Pedro, el gran cardenal Pedro González de Mendoza. En la parte de la izquierda de la portada, entremezclada con motivos de grutescos procedentes del mundo antiguo, pues da la impresión de lo que tenemos es una planta de yuca o de mandioca que en racimos se va descolgando por los laterales de la portada, que tiene un elemento decorativo tomado evidentemente de los monumentos antiguos. Por lo tanto, lo que nos encontramos es un modelo que procedería quizá de los diseños o la construcción de la banca medicea que se levantaba en Milán, de la cual exclusivamente queda la portada en la portada principal de este palacio y que es el que tradicionalmente se ha puesto en relación con la construcción del duque de Medinaceli. ¿Cómo podríamos llamar a esto? Esta mezcla de un mundo gótico que no se conoce como gótico, porque seamos conscientes que el término gótico que nosotros empleamos con también desenvoltura, como el de Renacimiento, pues no se introduce en nuestro lenguaje castellano hasta después de la publicación, a partir de 1550, del texto fundacional de Giorgio Vasari, la primera gran historia de las biografías de los artistas del mundo italiano. Y hasta cierto punto, en la España de fines del siglo XV o del siglo XVI, había diferentes opciones que nos marcan, diríamos, la geografía intencional de los españoles. Se habla de un lenguaje al antiguo, se habla de un lenguaje al romano, y se contrapone incluso en algunos de los edificios más importantes de comienzos del siglo XVI, como es esta casa del doctor Diego Beltrán en Medina del Campo, íntimo amigo de don Francisco de Vargas, al cual hacíamos referencia la semana pasada en nuestra reunión. Y ahí se discute con los maestros de obra si el alfarje de la sala del zaguán tiene que ser con molduración a la romana o a la castellana. Y por lo tanto diríamos lo que tenemos construido, que no es a la romana, evidentemente, con una especie de imágenes que no sé muy bien decir si son alas de serafines o son alas de insectos y con octógonos florales, es una especie de construcción que se identificaba por parte de los españoles como castellana. De la misma manera que en fechas inmediatamente posteriores y en una obra construida en Oñate, como es la propia universidad, el obispo Rodrigo de Mercado podía discutir con los constructores que iban a realizar la fábrica del colegio universitario sobre el modelo de un colegio de Valladolid, que luego veremos, si se traían artesanos de la madera y del yeso, bien de Ávila o bien de Zaragoza, pero para hacerse escaleras y hacerse techumbres a la castellana. Y por lo tanto diríamos lo que para nosotros es mudéjar, para lo que nosotros es una estructura fundamentalmente de tradición musulmana, para los castellanos de la época era una estructura fundamentalmente castellana. Quiere decir que nosotros pensamos en el Renacimiento como algo que hasta cierto punto es también propio. Quizá una de las obras fundamentales también de la fundación del Renacimiento para el propio Vasari, como es el templete de San Pietro y Montorio, que no tiene ningún escudo en el exterior que pertenezca a los reyes católicos, pero que evidentemente fue costeado por iniciativa de la reina y con el dinero procedente y que controlaba Fernando el Católico, procedente del erario siciliano, pues parece que estamos como partícipes desde una fecha tan temprana como 1502, al menos de comienzos del siglo XVI, en una de las obras capitales, como sería la gran construcción de Bramante, que representaría la nueva fundación
del orden antiguo por antonomasia, el orden del Partenón de Atenas, pero declinado en una forma moderna que aparece en la tipología al mismo tiempo del tolos antiguo del templete, dedicado, como todos ustedes saben, a conmemorar el lugar donde se decía que San Pedro había sido crucificado. Realmente el que está detrás, más que el propio Fernando el Católico, que estaba más interesado en gastar poco y que abundaran esos escudos que poblan la iglesia del convento de franciscanos, pero no el templete, sería uno de los personajes que, como embajador, como legado, fiel y después infiel con respecto a Isabel y después infiel con respecto a Fernando el Católico, que es el cardenal Bernardino López de Carvajal, del cual tenemos la medalla en la parte de la derecha. Naturalmente, el profesor José Ángel Sesma hacía referencia, y lo recordarán aquellos que hayan seguido con cierta asiduidad este ciclo de conferencias, a la imagen que Giulio Romano había puesto a un joven y hasta cierto punto anacrónico Fernando el Católico como Rex Catholicus Christiani Imperi Propagator, en compañía de esos personajes, Carlomagno, Astolfo de los Longobardos, lo cual trae la idea de la corona de hierro de los Longobardos, Godofredo de Bouillon, Lotario, que aparecen en la estancia del incendio de El Borgo en el Palacio Vaticano. Digamos, sería una razón más, después de la importancia que había tenido en el siglo precedente, un Alfonso V, el magnánimo, el cual podríamos haber, iniciado con las obras renacentistas de Alfonso en Nápoles, pero evidentemente no es un arte español, sino un arte promovido por un español dentro, o un hispano, dentro de las murallas de una ciudad como la Nápoles del siglo XVI. Naturalmente, la imagen idealizada de Fernando el Católico, pues contrasta lo que podría ser también otra imagen de un Rodrigo de Osona, que pinta esta Epifanía en Valencia y que incorpora un rostro y al mismo tiempo, diríamos, una arquitectura y un contexto estilístico, si queremos, bien distinto a lo que Giulio Romano podría estar haciendo en fechas prácticamente contemporáneas. Esto nos lleva a uno de los problemas capitales, es decir, que yo hasta cierto punto he adelantado. Hablamos de Renacimiento con cierta desenvoltura, pero evidentemente, si pensamos en cuándo se ha hablado de Renacimiento en España, pues nuestra sorpresa sería bastante mayúscula. Porque ni siquiera, y en el ámbito de la arquitectura, que parece tener mayor facilidad en la discriminación de las formas y en poner etiquetas, ni siquiera los padres fundadores, sean Yaguno y Amírola, académico de esta casa, o don Juan Agustín Cian Bermúdez, introducen para nada la palabra Renacimiento en sus textos. Podrán hablar de otras cosas, evidentemente, de la séptima etapa del arte y la arquitectura de la restauración desde el momento de Covadonga y, por lo tanto, de la primera monarquía Astú. Pero, evidentemente, del Renacimiento nadie habla hasta mediados del siglo XIX. Quizás sea don Juan Valera, más conocido por el autor como literato y autor de una novela como Pepita Jiménez, el que en un contexto, diríamos, más histórico o literario, se pone en relación con los promotores de la terminología en el ámbito moderno de la Europa occidental. Si Vasari había creado el concepto de Rinascita, a cierto punto el concepto de Renacimiento no va a aparecer hasta Balzac, que con una mano en el corazón y un poco descamisado nos contempla desde la parte superior a la derecha, desde mano también en el corazón Richard Ford, después de pasar por Ruskin o Richard Ford, o sobre todo Jules Michelet y su trabajo historiográfico fundamental sobre el Renacimiento de mediados del siglo XIX. Y, naturalmente, una Jacob Burckhardt, que desde
una Basilea fundamentalmente protestante, contempla el mundo del Renacimiento, de la cultura, y no contempla el mundo del arte, desde unas fechas que evidentemente nos llevan también a los años centrales del siglo XIX. Esto es, don Juan Valera estaba atento, pero hay que esperar todavía mucho más para que el término Renacimiento entre lo que sería en un discurso, en una narración historiográfica en el ámbito de la historia del arte. Don Marcelino Menéndez y Pelayo no habla de Renacimiento en su historia de las ideas estéticas. Probablemente es Carl Justi, por sus contactos con el propio Burckhardt, el que lo introduce en el contexto español para después ser utilizado por don Elías Tormo o por don Manuel Gómez Moreno, también beneméritos académicos de esta institución. Quiero decir que si nosotros manejamos otras, estoy pensando en Gómez Moreno, habla, y el libro clásico que todos hasta cierto punto conocemos, Las Águilas del Renacimiento Español, de 1941, o su introducción al Renacimiento en Castilla, de 1926, los conceptos que maneja no son los que manejaríamos hoy en día. Lo que está manejando es una idea de tradición romántica, de Volksgeist, de espíritu del pueblo y, por lo tanto, de la raza española, de Zeitgeist y, por lo tanto, de espíritu de la época, de la aparición de una expresión con unas formas nuevas, de la expresión del espíritu español a través de unas nuevas formas, sin que haya unos individuos precisos que sean los que incorporen con sus intenciones muy precisas también, con sus experiencias personales, un mundo que no mira a Francia, que no mira a Flandes, que no mira a Alemania, sino que mira a dos cosas distintas y hasta cierto punto no bien queridas por parte del mundo español. El mundo italiano contemporáneo, objeto de deseo, pero no de admiración absoluta, y el mundo antiguo. Y el mundo antiguo, evidentemente, es el mundo romano. Y el mundo romano, toda la historiografía española, pues podríamos decirlo en términos coloquiales, el mundo romano es, los romanos son los malos de la película, y los buenos han sido siempre los godos, buenos cristianos, aunque hubieran tenido un desviacionismo inicial hacia el arranismo, pero eso se perdona de inmediato, y por lo tanto los romanos habrían persistido fundamentalmente en ser unos paganos cuyos modelos de comportamiento ético no debieran ser seguidos de una forma fundamentalmente llana. Entonces, el mundo del Renacimiento y del primer Renacimiento debe a lo que serían las experiencias personales y a los intereses, seguiremos, de autorrepresentación individual o de grupo de unos cuantos individuos. Unos cuantos individuos que no son Pedro González de Mendoza. Pedro González de Mendoza tiene unos intereses por algunas de las obras en Roma, de dejar una huella personal en la ciudad de Roma más que incorporar, porque incluso su sepulcro en la Catedral de Toledo es póstumo y por lo tanto él no controla nada, sino que va a controlar el segundo conde de Tendilla. Y el segundo conde de Tendilla es este personaje fundamental, tampoco Cisneros, ese es el otro arzobispo que aparece en la parte superior de la imagen, sino el conde de Tendilla, del cual tenemos una medalla antigua que forjan probablemente en Nápoles, un retrato moderno basada quizá en esa medalla, y que es un hombre que entre el año 85 y 86, enviado como legado ante Inocencio VIII, va a entrar en relación de amistad sincera, documentada, con dos personajes importantes del mundo italiano. Por un lado, el cardenal Ascanio Sforza, que no hace falta identificar porque va con la púrpura. En segundo lugar, yo creo que tampoco hace falta identificarlo por la nariz absolutamente personal, Lorenzo el Magnífico de Medici, el cual existe evidentemente una correspondencia en dos direcciones,
y el que va a entristecerse cuando el conde abandone el territorio italiano, y Tendilla va a entristecerse, evidentemente, a las noticias de la muerte del magnífico Medici. Otro de los personajes es el segundo, hijo, evidentemente, ya no sé si natural e ilegítimo o natural nada más, del cardenal, que es el primer marqués de Cenete y conde del Cid, Rodrigo Díaz de Vivar y de Mendoza, viajero a Italia al menos en 2 ocasiones, una con el gran capitán, probablemente entre el 1498 y el 1500, y una segunda cuando intentaba arreglar pues un matrimonio no querido por Isabel la Católica. Lo que muestra aquí, por un lado, son 2 elementos. Una espada pontificia entregada por Inocencio X al conde de Tendilla para entregarla tanto al monarca católico, y la medalla como hijo de Marte y de Venus de ese personaje, representado, diríamos, como un caballero más absolutamente a la italiana del conde del marqués de Cenete. Estos personajes han ido a Italia, han tenido relación, evidentemente, con los legados de la monarquía española en Italia. Y estos se han interesado por una cultura que puede ser, por un lado, antigua, porque están insertos en el mundo romano, y podemos pensar que están leyendo a Vitruvio y haciendo anotaciones en las páginas de pergamino de la primera edición del texto vitruviano por parte de otro de los embajadores, Juan Ruiz de Medina. Tienen un interés, diríamos, universal, que va a llevar a que un cardenal como Bernardino López de Carvajal encargue este mapa Kunstmann II, en el cual se representan incluso las últimas novedades para una fecha, 1503, 1504, de los últimos descubrimientos del mundo transatlántico, pero que al mismo tiempo puede tener una concepción fundamentalmente, si queremos, tradicional, de un paraíso terrenal que está en las fuentes del Nilo, en la zona del África central, y que tiene una morfología, no solamente el propio escudo de la familia de los Carvajales y un papagayo rematándolo, sino una morfología, diríamos, que no es sino directamente la de la Jerusalén histórica, más que de la Jerusalén celeste. En Italia se tenía una concepción de qué es lo que le gustaba a los españoles. La capilla en Santa María sopra Minerva, de un español que crea una institución de protección y dotación matrimonial de las huérfanas, requiere, como otros clientes españoles instalados en Roma, que algunos artistas especializados en esa clientela, como es Antoniazzo Romano, hicieran en lo que de la documentación se refiere como ad modum Hispaniae. Esto es, mantener ciertos elementos de una cultura figurativa tradicional, como podrían ser los fondos de oro y el mundo medieval de los grandes retablos, tanto como castellanos como aragoneses, con los repujados de ese oro, nos llevarían fundamentalmente a ese ambiente, que la importancia de los personajes, diríamos, la idea de la existencia de un decoro social, incorpora unas dimensiones que no son las reales de los personajes, que no son divinos en relación con ellos, y por lo tanto, tanto el donante como las doncellitas casaderas, pues ocupan un espacio, diríamos, de muñecos más que realmente de personajes que han alcanzado la misma importancia que la Virgen o el San Gabriel de la Anunciación. Entonces, el mundo
español respondía a ciertas pautas que no encajaban perfectamente con las del mundo del Renacimiento del Quattrocento italiano, y los italianos intentaban, diríamos, conformar unas obras que se adecuaran a ese gusto específicamente tenido como específicamente español. Naturalmente, en un segundo momento, aquellos personajes que han ido y han tenido una experiencia individual o de grupo en un mundo fundamentalmente romano y que pertenecen por razones sociales, bien al estamento militar, bien a la aristocracia de sangre o a la aristocracia, diríamos, de toga, van a intentar incorporar unos modelos y hacerse presentes, diríamos, en lo que sería la gran novedad del mundo de comienzos del siglo XVI. En una carta del conde de Tendilla al maestro mayor de la Catedral de Sevilla, Alfonso Rodríguez, de 1505, nos encontramos un texto fundamental para, diríamos, nuestra intelección de la transformación que se estaba dando en esos años por parte de una minoría en el contexto hispano. Dentro de un contexto que hasta cierto punto, si también pensamos en el contexto de la Capilla de la Antigua, por lo tanto de una de las imágenes más veneradas del ámbito sevillano, nos encontramos que don Diego Hurtado de Mendoza, el hermano, también con una experiencia italiana, pero debiera estar a otras cosas, que no a la contemplación del arte y a discutir de modelos arquitectónicos con Lorenzo el Magnífico, había encargado una capilla lateral que se renueva en la Catedral de Sevilla y que es hasta cierto punto el último grito de lo que sería arquitectura gótica, con ese sistema, diríamos, de bóvedas de crucería que imitan el entrecruzamiento de sus arranques, de sus jarjas, de la complicación y hasta cierto punto del diseño naturalista en términos de madera de la nervatura, lo que serían, digamos, los últimos gritos de la arquitectura gótica, que hoy llamaríamos gótica, que sería el Astwerk, con un término evidentemente alemán que se refiere a la construcción lígnea, a la construcción en madera. Pero su hermano, el conde de Tendilla, muerto el cardenal, y en el momento de tener que pedir, a construir, hacerle un monumento funerario, escribe esa carta al maestro mayor y le dice: de ninguna manera, porque mi voluntad es que no se mezcle en la otra obra ninguna cosa francesa, ni alemana, ni morisca, sino que todo sea romano y que de lo otro que haya en el dibujado no se mude cosa alguna. Esto es, ha encargado a Domenico Fancelli, un florentino con taller mármol en Carrara, que haga una obra que no se aparte en absoluto de lo que se ha diseñado y que no se mezcle, bóveda aparte, evidentemente, con nada que suene a antiguo, a viejo, francés, alemán, morisco. A cierto punto la conciencia de Tendilla es manifiesta, y lo que nos muestra el sepulcro es hoy diríamos, cuasi un plagio de la tumba del Papa Pablo II Barbo, todavía levantada en el Vaticano. Y por lo tanto diríamos, hay una ruptura absolutamente si pensamos en lo que podrían haber sido las grandes sepulturas del mundo inmediatamente anterior, promovidas por Isabel la Católica, como la magnífica estrella del sepulcro de sus padres en la Cartuja de Miraflores de Burgos. ¿Qué es lo que dice también un hombre como Tendilla? Tendilla discute, desde la Granada de comienzos del siglo XVI, discute, digamos, las bondades de la utilización y la falta de significación de algunas de las fórmulas que se veían como moriscas. Una de esas cartas se refiere a que se puede ir vestido, si queremos, con ropas moriscas, y eso no significa que se sea mal cristiano, sino todo lo contrario. Y el ejemplo que pone es, y ahí he traído yo estas imágenes, hasta la época de Pedro el Cruel se estaban vistiendo fundamentalmente la propia monarquía castellana con ropas moriscas. Y el que sustituye las ropas moriscas es
don Enrique II. Y sin embargo, no podríamos decir que don Pedro fuera menos cristiano que don Enrique. Por lo tanto, diríamos, está intentando sacar en buena medida una serie de connotaciones negativas que podrían encontrarse en lo que para nosotros a lo mejor es claramente morisco, y los que tenían una experiencia granadina encontraban que lo que acababa de conquistarse en 1492 del reino nazarí tenía unos elementos comunes a lo que ellos estaban considerando y seguirían considerando como castellano. Y por lo tanto, diríamos, yo puedo pensar que fuera en parte un shock. Aquellos que conocían y pensaban que el palacio del rey don Pedro en Sevilla, el Alcázar, era algo perfectamente asimilable y producido por el rey castellano, y que por lo tanto nada tenía que ver con un mundo morisco que se descubría después del descubrimiento de Granada. ¿Qué es lo que se estaba haciendo contemporáneamente al palacio inicial de Cogolludo? No solamente a pocos kilómetros, sino al mismo tiempo, diríamos, lo que sería el más importante de los nobles castellanos del ámbito de Guadalajara. Lo que se está haciendo es un palacio como el muestro el claustro, el patio, el de los duques del infantado, y evidentemente una restauración ha sustituido en el siglo XVI los pilares originales, que son los que muestro en este dibujo, con las columnas entorchadas, sustituidas por unas columnas de mucho menor altura, claramente de un mundo dórico. Y por lo tanto, ya desde finales del siglo XVI, introduciendo una mistificación, si queremos, de la morfología de este palacio. Y este palacio, evidentemente, tanto en el exterior como en el interior, tiene elementos en común con lo que hemos visto en Guadalajara, lo que hemos visto en Cogolludo, y elementos absolutamente distintos. Y sin embargo, los dos palacios en fechas prácticamente similares, el de Cogolludo fue elogiado por Antoine de Lalaing, diciendo que era el más importante palacio de España, y el de el doctor Mintzer, en 1495, elogió el palacio de Guadalajara como el más importante palacio de la Castilla, y que superaba y era hecho a imitación del palacio de Príamo en Troya. Y nos quedamos, hasta cierto punto, en estado de estupor si pensamos que los que firman con honrilla personal en la fachada, en la portada del palacio, son Egas Cuman y Arnaldo de Bruselas. Por lo tanto, nada que ver ni con un mundo antiguo ni con un mundo griego. El problema, nuevamente, es que nosotros pensamos en Grecia en 1500, después de Winckelmann, y no en la Grecia que se pensaba en la propia Italia del siglo XVI, que eran unos señores que eran fundamentalmente bizantinos, y que, por lo tanto, las guerras de Troya que aparecían en los manuscritos iluminados y ilustrados del mundo francés o del mundo español eran arquitecturas góticas, diríamos, y en el mundo español arquitecturas góticas orientalizadas y, por lo tanto, un mixto que nosotros reconoceríamos prácticamente como un gótico fundamentalmente islamizado. Tendilla para el Colegio de Santa Cruz de don Pedro González de Mendoza, es evidente que debió traer algún maestro que dejara no solamente algunos dibujos, como en el caso de Cogolludo, sino que interviniera en la construcción de la gran biblioteca que constituye la fachada abovedada o la fachada que tapa las salas abovedadas del Colegio de Santa Cruz de Valladolid. Que evidentemente, si se hiciera un análisis pormenorizado, pues está lleno de elementos que responden a unas intenciones de colocar pilastras, secuencias de pilastras, en lo que serían al mismo tiempo unos contrafuertes para sostener las bóvedas de esa biblioteca. Y al mismo tiempo, no solamente unos pilastras, sino esas pilastras que en dos pisos, a ver si consigo. No, pues no consigo.
en 2 pisos, están por encima de lo que sería una parte inferior de estos contrafuertes con una decoración absolutamente, diríamos, gótica a la francesa, de tracerías góticas. El propio interior del palacio, del claustro del colegio, responde a lo que serían unas tradiciones de artesanos, de maestros de cantería, absolutamente de un mundo vallisoletano. Y si ustedes se han fijado en la cronología, prácticamente es contemporáneo el otro colegio de los dominicos de Valladolid, el colegio de San Gregorio. Y el colegio de San Gregorio, evidentemente, tiene elementos como son esos contrafuertes con un sistema de 3 pisos uno encima del otro, sosteniendo también, diríamos, lo que sería la estructura de la fachada, pero nada tiene que ver, y lo que preside es, diríamos, una voluntad de crear una obra a la manera flamenca alemana, en Astwerk, con una tradición de construcciones a la gótica, de soportes a la gótica, con decoraciones que recuerdan más el gótico manuelino que otra cosa, pero que en la parte superior pues nos encontramos sorprendentemente no solamente las yugo y las flechas, sino una moldura que esa no es castellana, que es claramente de dentellones y ovas y flechas de unos modelos procedentes de la antigüedad. Don Pedro de González de Mendoza podía encargar obras a este Antoniazzo romano, activo en dar satisfacción a los deseos de los clientes españoles, como esta invención de la Santa Cruz en la Basílica de Santa Croce en Jerusalén. Y evidentemente el propio podía encargar una obra a un artista como Rodrigo Alemán, quizá un Rodrigo que viene de 's-Hertogenbosch y que es, por lo tanto, bajo alemán más que estrictamente alemán, que es el gran maestro de la sillería del coro de la Catedral de Toledo, donde se representan, casi como una crónica contemporánea, la toma y las diferentes batallas de la Guerra de Granada. Lo que me interesa señalar son que dentro de esto aparecen espolvoreados algunos ejemplos, diríamos, de citaciones procedentes del mundo antiguo. Esta figura, que aparece sosteniendo la brida del caballo en la entrada de Loja, es evidentemente una figura vestida, como se está haciendo en la época contemporánea también en la Roma de los papas, de una de las figuras de los dioscuros, aquella que se identificaba por parte de los anticuarios como la obra del propio Fidias. El muerto desnudo parece estar tomado también de los repertorios de dibujos que, como el Codex Escurialensis, pues llegaban a España en el equipaje de estos nobles que viajaban hasta el mundo italiano y que evidentemente representaban y traían algunas de las imágenes procedentes de 2 obras fundamentales desde tu punto de vista, diríamos, de lo que sería la iconografía militar del mundo romano. Las batallas del Arco de Constantino y las batallas, evidentemente, de la columna trajana, más que de la columna de Marco Aurelio. Otro, en este caso, no embajador, sino un virrey napolitano en fechas inmediatamente posteriores, como es Ramón Folc de Cardona, levanta en Belpuig una obra que encarga en Nápoles al escultor Giovanni da Nola, en la cual no solamente se mezclan, digamos, las grandes representaciones de las batallas, sino que se intenta hacer una obra de máximo esplendor, de máxima modernidad desde el punto de vista italiano y que queda, diríamos, como un objeto caído en el cielo en el mundo leridano de Belpuig. Pero al mismo tiempo, y aunque haya desaparecido el palacio, algunos de los textos de la correspondencia de Ramón Folc son testimonio, diríamos, de una concepción, si queremos, de eclecticismo, pero al mismo tiempo de autorrepresentación del personaje. Él dice que el palacio que tiene que realizarse en Belpuig tiene que tener elementos de los siguientes edificios. Algunos elementos de la arena
por lo tanto, del anfiteatro de Verona. Otros de la lonja de Barcelona, arriba a la derecha. Otros de las chimeneas de Ferrara o de las techumbres de Mantua. Y, por último, de Poggio Reale, la gran construcción de los aragoneses de Nápoles, que fascinó a todos los viajeros a Nápoles durante los últimos años del siglo XV y prácticamente hasta la visita de Carlos V en 1536. Medios de comunicación, evidentemente, los dibujos. Ese Codex Escurialensis, que todavía se conserva en el monasterio de San Lorenzo, nos muestra algunos de los dibujos de esa imagen de la fortuna que va a pasar de inmediato a uno de los edificios, como es el Palacio de la Calahorra en Guadix, y que al mismo tiempo representaba algunos de los edificios como el Coliseo o como el mausoleo de Adriano o el Castel Sant'Angelo que vemos en la parte superior derecha. Y naturalmente, en compañía de esa ilustración, lo que podría ser, y no existe un manuscrito que yo haya encontrado del texto del triunfo militar de Alfonso de Palencia, de uno de los textos que escritos hasta cierto punto desde Roma nos traería a la conciencia aristocrática de un grupo militar la importancia, por un lado, de la caballería romana antigua como modelo, incluso diríamos, de estrategia y de poliorcética y de organización de las batallas en un mundo moderno y al mismo tiempo, diríamos, las primeras referencias a un interés español por unas antigüedades romanas desde las columnas de Roma hasta, evidentemente, el Coliseo o el mausoleo de Adriano. Otro de los ejemplos que da testimonio, diríamos, de ese cambio, de esa dinámica en la que nos encontrábamos, es otra correspondencia que existe, en este caso, del marqués de Cenete. El marqués de Cenete, en 1499, había contratado para su castillo de la Calahorra un patio que tenía que imitar el del castillo del Cid. Por lo tanto, el castillo en las inmediaciones de Jadraque, que es este que muestro en la parte izquierda, del que no se conserva prácticamente nada. Y lo había encargado en Zaragoza a dos maestros, Brahen Montferriz y Mahoma de Brea, que evidentemente no procedían de Italia, y cuya ascendencia bien mudéjar pues queda bastante a las claras, si no algún elemento que ese Ibrahim o ese Abraham nos pudiera lanzar hacia una ascendencia, diríamos, de un mundo hebraico. En 1499 el marqués está en Nápoles y probablemente entre Poggio Reale y el gran arco triunfal de Castelnuovo, encargado por Alfonso XV, escribe a su mayordomo y dice: que no vayan los maestros a la Calahorra, he cambiado de pensamiento y de inmediato se va a hacer el piso inferior del patio del castillo, que encarga a un maestro español, Lorenzo Vázquez de Segovia, el cual probablemente imita a duras penas los modelos que el marqués ha traído en ese Codex Escuriolensis, que muestra los dibujos de capiteles con una cruz, aquellos que quiere que se incorporen a la fábrica, pero que no debió terminar de gustar al marqués cuando llegó a la Calahorra, porque inmediatamente lo metió en la cárcel, con lo cual no debía haber tenido una gran satisfacción. ¿Cuál es la estrategia del marqués? Encargar prêt-à-porter a Génova la importación de una obra que corresponde en este caso a un maestro carrarés que viene evidentemente de Italia y que va a dejar en mármol no solamente un patio, digamos, como si fuera sobre modelos florentinos, sino también algunos de los detalles de epigrafía a la romana
y de detalles de molduración de ovas y flechas que alcanzan las más altas cotas como producto extranjero en territorio español. El otro ejemplo, diríamos, de lo que sería importación de algo ya prácticamente construido es la que se hace en el castillo de Vélez Blanco, en la serranía de Almería, y que en el marqués de los Vélez encarga, en este caso, a un maestro que no conocemos, pero que nos deja esta obra, hoy conservada en el Metropolitan de Nueva York, y que representa el interior a la italiana que quería introducir. Un hombre dado a lo militar, pero que escribía en latín, que había estudiado con un humanista italiano como Pedro Mártir de Anglería. Y recientemente se han encontrado en el Museo de Artes Decorativas de París, habiendo abandonado España, evidentemente, en torno a 1900, las grandes vigas del salón principal del castillo de Vélez Blanco. Y el castillo de Vélez Blanco tiene esta serie de imágenes de grandes vigas con los trabajos de Hércules, como el gran representante, diríamos, de lo que sería la fortaleza del mundo antiguo, pero también de los triunfos de Julio César, tomados de algunos de los grabados de comienzos del siglo XVI de Benedetto Bordón, que evidentemente vuelven a aparecer en estas grandes imágenes, en las cuales puede aparecer desde el Coliseo a construcciones fundamentalmente, diríamos, de las máquinas de la ingeniería militar romana que acompañan al cortejo de Julio César en su triunfo. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Pues que los españoles brillan por su ausencia. Primera constatación. Esto es que cuando se abre en el ámbito de la escultura la gran primera obra, que es el sepulcro, encargado también a Florentino Domenico Fancelli, a iniciativa del segundo conde de Tendilla, los españoles ponen a caldo y critican radicalmente el retrato, porque dicen no tenía ese gesto. En nuestra terminología diríamos es un retrato excesivamente idealizado para la morfología, la fisonomía que tenía el príncipe don Juan. Y es evidente que el sepulcro de mármol en talud con las figuras de santos, lo que está imitando nuevamente es otro modelo romano, como es el sepulcro, en este caso, de bronce del Papa Sisto IV de Antonio del Polayuelo. Por lo tanto, las referencias que se van a mantener todavía del sepulcro tumular en la parte izquierda de la Capilla Real, en el otro encargo también de Tendilla y los Fonseca, del sepulcro de los Reyes Católicos, que todavía va a hacer Fancelli, para después ser sustituido por el primer español, que en torno a 1516 va a comenzar, porque trabaja en el taller de Fancelli y en el mundo ferrarés y en el mundo de Nápoles, que es un burgalés, Bartolomé Ordóñez. Sepulcro de Granada o el sepulcro de la Universidad de Alcalá de Henares de Cisneros representa, diríamos, ese cambio al morir Fancelli del testigo de un español que se ha formado prácticamente como escultor y utiliza el término escultor y no imaginero, que es Ordóñez. En pintura las cosas todavía son igual de complicadas. Esta imagen de Pedro Berruguete, nacido en torno a 1450-60, más probablemente 60, porque muere con hijos muy pequeños y fallece en Madrid en 1503, representa fundamentalmente, diríamos, uno de los casos más difíciles de manejar. Tradicionalmente es el gran pintor español que, después de haber estado en la corte del duque de Montefeltro, del duque de Urbino, Federico de Montefeltro, capaz de introducir la figura de las manos,
son perversiones del gremio de los historiadores del arte, a la cual pertenezco, las manos del duque en la gran pala de Brera de Piero de la Francesca, o capaz de hacer el retrato de Federico y su hijo Guidobaldo, que se encuentra a la derecha, habría venido a España. La documentación es que llega a España en 1488. Desde el siglo XVIII la historiografía española lo ha querido traer en 1483 y casualmente al año después, a la muerte del duque de Urbino. Habría realizado para el duque de Urbino la serie de hombres ilustres que aparecen encargados a una Jos van Wassenhove, un flamenco de Gante, en la parte superior del estudiolo de Urbino, con figuras de estos griegos con poco aspecto clásico, como puedan ser Platón de Atenas, Aristóteles Estagirita, un romano de la época helenística como Claudio Ptolomeo, o un italiano como un romano, hispano-romano como Séneca, o como un Sisto IV. Evidentemente, las dos imágenes de la derecha, que son obras que reconocemos documentadas o atribuidas a un hombre como Pedro Berruguete, frente a lo que serían los retratos de Juan de Borgoña de la Sala Capitular de Toledo, nos muestran un artista que poco tiene que ver con lo que se había hecho en Urbino, menos todavía con lo que habría sido las otras obras de supuestamente del pintor de Paredes de Nava en la ciudad italiana, con las figuras de las artes liberales en otro estudiolo del duque, en este caso en la ciudad de Gubbio, y que hoy se conservan retiradas en diferentes museos internacionales. Al mismo tiempo, habría realizado una obra, como es esta, la Comunión de los Apóstoles, de una de las confraternidades más importantes de Urbino, que hasta la fecha se había venido atribuyendo a este Jos van Wassenhove, pero que desde hace poco pues encontramos este dibujo de un erudito francés, Gabriel Naudet, que nos deja un dibujo del cuadro y al mismo tiempo nos deja una firma, Petrus Hispanus Vinxit, y nos deja también en estado de estupefacción. Más aún, si encontramos que en 1477, en los registros notariales de Urbino, como habitante nada menos que del palacio del duque, un Perus Españolus, Pictor habitatur Urbino, en el palacio ducal, es recompensado por este Bartolomeo Brandani, hermano del gonfaloniere del ducado, por lo tanto del jefe del ejército de Urbino, porque, como dice el texto, le ha dado en la cabeza con un bastón seuferro, esto es, con un bastón de hierro. No sabemos, evidentemente, cómo salió, más allá de una compensación de 200 florines, que es bastante cantidad, pero evidentemente que no parece que fuera un español habitator de Urbino, alguien que hubiera nacido en Paredes de Nava entre 17 o 27 años antes, sino que debiera ser, aunque no tengamos el apellido, un pintor español, que incluso las fuentes del siglo XVI españoles dicen que ha pintado un Urbino en español, pero que no es el padre de Alonso Berruguete, con lo cual tenemos uno de los grandes problemas en los que todavía estamos embarcados en nuestro conocimiento del arte del primer Renacimiento español. Estas son algunas de las obras de Berruguete, más o menos seguras, en las cuales evidentemente la depuración del catálogo sería absolutamente necesario, porque a mí me cuesta trabajo reconocer
que la anatomía de este Cristo muerto o del Cristo de la derecha sea de la misma mano o de la misma cabeza, o que las imágenes que podemos encontrar de Sargas o de los retablos como los de Santo Tomás de Ávila, pues pertenezcan, diríamos, a ese mismo artista que habría manejado los pinceles a las órdenes del duque de Urbino. Probablemente habría que proceder de lo que es seguro la última obra, que deja nada más que iniciada el gran retablo de la Catedral de Ávila, y que como obra final, evidentemente, tiene elementos concomitantes con obras que acabo de mostrar, pero difícilmente se pueden asimilar con las obras de un hombre que ha experimentado lo que sería la pintura de Paolo Uccello o de Piero della Francesca. En pintura, lo que tendríamos hoy, y hasta cierto punto desde hace menos de una década, que situar es esta obra que no sé si todos ustedes la conocen, que es la bóveda del ábside de la Catedral de Valencia. Y en la bóveda del ábside de la Catedral de Valencia, que existía documentado que el cardenal Borja, futuro Alejandro VI, había enviado tres pintores, Francesco Pagano de Nápoles, un emiliano, Pablo de San Leocadio, y un quizá siciliano de Palermo, Ricardo Quartararo, que realizan y se descubre en un estado de conservación, digamos, increíble, al menos las decoraciones de estos gigantescos ángeles músicos en torno a una gloria de serafines y querubines adorando y cantando a una Virgen en la Asunción. Esto sería una reconstrucción más o menos infográfica de lo que sería el estado de esa bóveda, pero faltando evidentemente toda la decoración que solo conocemos en fragmentos de los muros hasta la altura del retablo mayor. Y en esos muros podemos encontrar algunos de los elementos más sorprendentes y más italianos de toda la pintura del siglo XVI español, no solamente de los candelieri, de los capiteles que pueden vincularse con modelos evidentemente romanos, con esos niños sosteniendo el ábaco, o con esa imagen del clavicordio o del órgano portátil, en la cual se decora con un medallón con una imagen de uno de los trabajos de Hércules derrotando al león de Nemea. La imagen en su estadio en el que antes de la restauración o después de la restauración es uno de los ejemplos, diríamos, de lo que se habría denominado como pathos formel, la voluntad de expresión del dinamismo y el impulso de una expresión anímica a través del movimiento corporal, de las telas, del cabello de estos ángeles, en este caso con el laúd mucho más, diríamos, emotivo de lo que sería el ángel del órgano portátil. Los modelos habría que tomarlos de la capilla del cardenal Besarión de la ciudad de Roma, que realiza este Antoniazzo romano, y por lo tanto es el pintor al servicio de los españoles. Otras obras de Pablo de San Leocadio, pues que se encuentran bien en Valencia, los restos de ese fresco, prueba de lo que iban a pintar en la bóveda, en el Prado o en la National Gallery de Londres, nos demuestra, diríamos, el carácter absolutamente insospechado que tiene esta obra absolutamente primeriza, realizada entre 1472 y 1482. No hay nada, diríamos, tan italiano hasta el vestíbulo de la sala capitular de la Catedral de Toledo, que muestro a la izquierda, siempre mal fotografiado, cubierto por esos grandes armarios de mediados del siglo XVI, abierto a la capilla de la sala capitular con ese arco que evidentemente no es sino una tracería de carácter morisco, con los grandes escudos de Cisneros y los obreros de la catedral en grandes laureas a la antigua, y que evidentemente nos transportan a un mundo, diríamos, del jardín, de la vegetación,
que está tomado de las grandes ánforas, diríamos, del mundo antiguo, como los que se pueden ver en esta especie de nicho en la parte inferior, con flores, y que nos llevarían, diríamos, a algunas de las obras principales de los últimos años del siglo XV en Italia. La Sala Greca, por lo tanto, la sala de la Biblioteca de Libros Griegos del Vaticano. La sala como un jardín del Palacio de la Orden de Malta. Las decoraciones del Belvedere de Inocencio VIII. El mundo en el ámbito de lo religioso es fundamentalmente, de nuevo, la Roma de los papas. Y por lo tanto, cuando el cardenal Cisneros se encarga a Juan de Borgoña las grandes decoraciones y la gran serie, diríamos, de retratos de todos los arzobispos de Toledo, obispos y arzobispos de Toledo, nos encontramos en un ámbito que hasta cierto punto no tendría sino como modelo lo que sería la parte inferior, realizada en el pontificado de Sixto IV de la Capilla Sixtina, que evidentemente tiene una parte debida a los artistas cuatrocentescos florentinos, de Botticelli a Ghirlandaio, donde debió hasta cierto punto formarse este Borgoñón que termina sus días a partir de 1494 en España. Es evidente que algunos de los elementos nos hablan de una cultura figurativa de la que parte, que es fundamentalmente flamenca. Pero un mundo flamenco que ha pasado por Italia, que ha recuperado, como se ve en la Dormición de la Virgen, buena parte de la arquitectura del mundo antiguo, entremezclado, entreverado con algunas sugestiones no solamente de un mundo septentrional o de la Catedral de Toledo a la francesa, sino de un mundo, digamos, de la carpintería mudéjar / castellana. Pero todo ello tratado con una conmensuración, con un conocimiento de la perspectiva como instrumentos de adecuación de los tamaños de las figuras a las arquitecturas, de la adecuación de la visión a un ojo que mira y que construye en función de ese ojo de un espectador y que crea la gran ficción de que detrás de las columnas que van punteando y separando las escenas, entramos en unos espacios que son fundamentalmente practicables, por los cuales podríamos andar en esos pavimentos de colores que está introduciendo Juan de Borgoña en la sala capitular. Hay que esperar a 1506 y después a 1518-19 para encontrar españoles que han puesto los pies en Italia. En Valencia nuevamente aparece un pintor, la historiografía española quiere dos, Fernando Yáñez de la Almedina y Fernando de los Llanos, pero de los cuales habrían sido discípulos de Leonardo da Vinci, pero en la documentación italiana solo se habla de uno. La historiografía española, ante la dificultad, diríamos, de decidir en un juicio salomónico cuál es el que estuvo con Miguel Ángel, con Leonardo, pues se soluciona diciendo, pues los dos, como si se hubiera troceado al niño vivo de la madre. El gran retablo que debía decorar la parte inferior de la capilla catedralicia nos muestra estas fantásticas tablas de madera pintadas al óleo, en los cuales, si tuviéramos tiempo, podríamos desmenuzar los motivos leonardescos, milaneses, pero también romanos, de esa Roma de fines del 400, que constituyen el bagaje cultural de Fernando Yáñez de la Almedina. Su interés por crear esas grandes ficciones y que vayamos más allá, digamos, del concepto de imagen para entrar en lo que sería la ficción artística del mundo del Renacimiento, en la cual se nos está nuevamente invitando a penetrar en esa Jerusalén donde se abrazan delante de la Puerta Dorada o con un espinario vestido y que no enseña sus partes pudendas, se quita la espina
de la misma manera que Botticelli había hecho en uno de los frescos de la Capilla Sixtina de Sixto IV en Roma. Y con esto concluyo. Tenemos que esperar a esas fechas. 1506, aparición de Fernando Yáñez. 1518, 1519, aparición de lo que don Manuel Gómez Moreno llamó las águilas del Renacimiento español. Ordóñez, que está casi diríamos con un pie en la tumba antes de tiempo. Alonso de Berruguete, que se va a formar en la Roma del Laoconte de las estatuas del Belvedere. Diego de Siloé, Pedro Machuca. Y evidentemente en otro grupo de interesados por el mundo antiguo, que es no el mundo de la Iglesia ni el mundo de la aristocracia, es el mundo de la academia, el mundo de la universidad, el mundo que se interesa por leer los libros, importarlos, Vitruvio, Alberti, y tener una educación, diríamos, letrada, sabia y no solamente, diríamos, intuitiva o de importación de obras o artistas extranjeros. Y es curiosamente un licenciado, Francisco de Carabaña, maestro mayor del Colegio de San Ildefonso en Alcalá, no el que hace la capilla de San Ildefonso, que es una obra del honrado Gumiel, de una tradición absolutamente, diríamos, gótica, sino del teatro griego, del colegio trilingüe, donde se enseñaba evidentemente a la par de la producción de la Biblia políglota complutense, que se enseñaba en latín, griego y hebreo, la gran obra en la cual por primera vez una decoración corintia a la griega, bien declinada, aparece en un edificio que solemos atribuir a obras fundamentalmente, diríamos, de tradición morisca. La techumbre, evidentemente, que sería más bien castellana, sobre una estructura de balcones del teatro absolutamente a la griega, como correspondería a ese teatro griego del colegio trilingüe. Ordóñez procede, y con esta es la última imagen, no solamente de Carrara, sino que ha encontrado su lugar de exhibición personal en Nápoles, en esta fantástica capilla Caracciolo di Vico de San Giovanni de Carbonara, en la cual Ordóñez se dedica a la escultura del Cristo difunto y de la Epifanía con uno de los miembros de la familia de los reyes de Aragón, y que está rematada por esa especie de sucedáneo de la cúpula del Panteón de Roma, que va a ser uno de los puntos de partida para la arquitectura del segundo Renacimiento español, que parte por iniciativa de Carlos V y del gran capitán en obras fundamentales como los Jerónimos o la propia Catedral de Granada. Pero evidentemente eso no es un primer, sino es un segundo renacimiento. Muchas gracias.